días, excelente inicio de semana. Soy Dafne Maldonado, a nombre de la titular de este programa, Ilia Leal, le doy la más cordial bienvenida a nuestro diálogo matutino. ¿Qué le parece si comenzamos con las felicitaciones para este día? Felicitaciones para Ricardo y Nibardo. Si usted conoce a alguna de estas personas que lleven este nombre, felicítelos que hoy es su día. Le platico que un día como hoy, 7 de febrero, en el año 2005, el sumergible Kaiko, dirigido por un grupo de científicos japoneses, encuentran muestras de vida en la fosa de las Marianas, la zona más profunda del planeta Tierra. El equipo científico, dirigido por el japonés Yuko Todo, ha asegurado que estos organismos unicelulares han logrado adaptarse para sobrevivir a la enorme presión que se soporta en una zona de la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas es uno de los lugares más desconocidos de la Tierra, sumido en la más profunda oscuridad, y la inmensa columna del agua que rellena la fosa hace que la presión en el fondo sea 1000 veces mayor que la que se experimenta en la superficie de la Tierra, y nunca han sido pisadas por humanos, aunque algunos sumergibles sí han logrado descender lo más de 11 kilómetros de la falla más profunda de la Tierra. Continuando con la información. Iniciando con la información, le platico que tecnologías computacionales que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode obtuvo la renovación de su acreditación para el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Este reconocimiento a la pertenencia científica y social de la información e investigación de los programas de posgrados permite ofrecer a estudiantes, a instituciones académicas, sector productivo y a la sociedad en general información y garantía de la calidad académica por parte de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Al respecto, el doctor Adolfo Josué Rodríguez Rodríguez, coordinador de la maestría, comentó que tras conseguir en el 2018 la acreditación como programa reciente, creación, el personal de esta dependencia trabajó en el cumplimiento de estándares de pertenencia científica y social para renovar su acreditación. En otras noticias, estudiantes de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas iniciaron actividades académicas de manera presencial y gradual en las instalaciones universitarias. Después de casi 18 meses de resguardo en sus hogares, los alumnos académicos de la facultad volvieron a reencontrarse con sus compañeros, sus aulas, laboratorios, explanadas y espacios. La doctora Selene Alarcón Luna, directora de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo, acompañada de su equipo de trabajo, dio la bienvenida a los alumnos que iniciaron las capacitaciones de prácticas presenciales. Previo al regreso del estudiado, se llevó a cabo un diagnóstico para un retorno seguro, y solo podrían acudir de manera presencial atendiendo los lineamientos generales para las actividades universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Personal docente y administrativo del Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes, el CEINA de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dio la bienvenida a su comunidad estudiantil al inicio de clases del periodo 2022. Mediante las redes sociales de esa dependencia universitaria, el mensaje de bienvenida para el curso de primavera estuvo a cargo de la coordinación ejecutiva del equipo unido, del que forma parte el CEINA y el cual preside la contadora pública Imelda Sustaita de Mendoza. Por medio de un video se dio a conocer el personal encargado de las diferentes coordinaciones que conforman este centro educativo, bajo la dirección de la maestra María Dolores Martínez Hernández, así como los instructores que participan impartiendo cátedra en este periodo. Las clases de inglés y francés dieron inicio paulativamente durante la semana comprendida del 31 de enero al 5 de febrero, conforme al nivel y grupo correspondiente. ¿Qué le parece si vamos a un corte? Quédese con nosotros porque regresando le tenemos más información. Hugo Sánchez es sin duda alguna uno de los mejores jugadores del rey del deporte de los años 80, siguiendo los goles de su padre Héctor Sánchez y quien había sido jugador del Austrias y del Atlante. A la edad de 14 años, Hugo entró a formar parte de la Liga Mexicana para los Juegos Olímpicos y ganó el torneo de la CONCACAF en octubre de 1977.
debutando con la selección mexicana absoluta. En años anteriores, en 1976, fichó por la formación juvenil de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas, equipo en el que permaneció hasta el año de 1981 y con quienes consiguió el primer campeonato de la liga de la historia del club. 2 años después, terminó como máximo realizador del torneo con 26 goles. Cabe destacar que Hugo Sánchez tomó parte en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, de 1976, en los cuales coincidió con su hermana, gimnasta olímpica, quien le enseñó la tradicional marometa o mortal con la que solía celebrar todos sus golazos. Luego de 5 impresionantes temporadas en la UNAM de 1976 a 1981 y con 99 goles en su cuenta personal, comenzó su carrera por España, como primer lugar en el Atlético de Madrid, al que se incorporó en 1981 y en el que tras un periodo de adaptación consiguió triunfar en la temporada 84-85, ganando la Copa del Rey, el segundo puesto de la Liga España y el trofeo Pichichi, otorgado al máximo goleador del torneo, merced de sus 19 cañonazos en la red. Fichado por el Real Madrid, equipo con el que entraría en la mejor etapa de su carrera deportiva, al lado de jugadores como José Antonio Camacho, Emilio Putragueño, Rafael Gordillo y Jorge Alberto Valdano. Con el Real Madrid conquistó una Copa de la UEFA, 5 títulos de la Liga consecutivos, una Copa del Rey, 2 Supercopas de España y 4 nuevos trofeos Pichichi como máximo realizador de la Liga. Debido a su gran talento en la cancha, fue nombrado un gol. Más tarde comenzó una nueva andadura en el mundo del fútbol al convertirse en entrenador de la UNAM, puesto que ejerció desde marzo hasta agosto de 2000. Como jugador, Hugo Sánchez sobresalió por su extraordinaria agilidad, su desmarquez, su capacidad para el remate y su estilo acrobático, llegando a ejecutar la chilena con una maestría excepcional. Polémico en el campo, tuvo siempre una corrección impecable fuera del mismo. Todo ello, sin duda, lo han reconocido como el futbolista mexicano con mayor fama internacional. El escudo de México es uno de los 3 símbolos que representan a la nación mexicana, junto con la bandera y el himno nacional. Está inspirado en la leyenda de la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlán. Según la mitología azteca, el dios Huitzilopochtli habría profetizado a los mexicas que se debían establecer en el sitio donde encontraran un águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente, pues allí lograrían riqueza y poder. El escudo nacional fue diseñado originalmente por Antonio Gómez, habitante de la ciudad de Pénjamo en el estado de Guanajuato. El actual diseño del escudo fue creado por Francisco Epes Helguera en 1968 y aprobado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. En el escudo es representada un águila vista de perfil devorando a una serpiente, parada sobre un nopal. La escena es enmarcada por un semicírculo que rodea la parte baja de la escena, compuesto por una rama de encino y otra de laurel, enlazadas por un listón que contiene el tricolor patrio. El águila real, típica de América del Norte, simboliza el carácter aguerrido del mexicano, la fuerza cósmica, la luz, el bien. Era la representación del dios Huitzilopochtli para los mexicas. La serpiente, por su lado, representa al mal, a la oscuridad, al enemigo de la nación mexicana. El nopal es representado con 5 pencas y 3 frutos con flores. Es una planta representativa de la geografía mexicana. El islote sobre el agua representa las tierras emergidas del lago de Texcoco, donde nace el nopal. Simboliza la raíz indígena de la nación mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Le comento que tras haber transcurrido 40 años desde el comienzo de la epidemia del SIDA, los científicos han intentado desarrollar una vacuna eficaz contra este padecimiento. Sin embargo, hasta hace un tiempo no se ha tenido éxito.
Finalmente, Moderna comenzó los ensayos clínicos en humanos en una vacuna contra el VIH, que utiliza la misma tecnología que sus inyecciones contra el COVID-19. De acuerdo con investigaciones anteriores realizados en monos, se han mostrado muy comprometedores y probar la vacuna en personas reales es un paso fundamental para que lo biológico sea aprobado para su uso médico. El objetivo de la vacuna es estimular la producción de células B, las cuales con suerte crean anticuerpos contra el virus y también determinan qué régimen de vacunas es más efectivo. Con casi ya 2 años de que comenzara la pandemia por COVID-19 en el mundo, aún se ve algo lejano que la crisis sanitaria llegue a su fin. Especialistas alrededor del mundo se han encargado de investigar todo sobre este nuevo virus con el fin de entender sus efectos en corto y largo plazo. La investigadora Sandra López León, en un estudio realizado en Estados Unidos, señala que un promedio de 80% de los infectados por COVID-19 tienen al menos un efecto a largo plazo de la enfermedad, siendo uno de los efectos más comunes en los investigadores la fatiga, pues 58% de las personas que tuvieron COVID la sufren todavía. Le sigue el dolor de cabeza un 44%, los trastornos de la atención un 27%, pérdida de cabello un 25% y la pérdida del gusto un 23%. De acuerdo con los estudios, la fatiga es el síntoma más común que informan los pacientes tras padecer COVID-19. Y esto puede explicarse por la disfunción de las mitocondrias. En otras noticias le comento que la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que México tendrá su primera misión espacial a la Luna, a través del proyecto conocido como Colmena. Esta misión de exploración lunar será en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Espacial Mexicana y el Estado de Hidalgo. El director de la Agencia Espacial Mexicana, Dr. Salvador Landeros Ayala, señaló que este proyecto mexicano buscará ser el parteaguas de otros proyectos espaciales similares. Colmena será el primer proyecto mexicano sobre la exploración lunar, y ya estamos preparando otros proyectos similares para desarrollar tecnología de extracción de recursos lunares, para la producción de oxígeno, agua y energía. ¿Qué le parece si pasamos a la información del pronóstico del tiempo?
Vamos a un corte, quédese con nosotros porque regresando le tendremos más información. Alberto Carrera Torres nació el 23 de abril de 1887 en el rancho Atarjeas, municipio de Bustamante, Tamaulipas, cerca del ejido Calabacillas del mismo municipio, y falleció el 16 de febrero de 1917. Fue maestro rural de primeras letras, estudiante de leyes y militar revolucionario. Sus padres fueron Calendario Carrera y Juana Torres. Realizó sus estudios en la Escuela Primaria Benito Juárez de Tula, Tamaulipas. Desde 1905 se afilió al Partido Liberal Mexicano. Después se adhirió al movimiento político maderista en 1909. Al ser perseguido, encarcelado y torturado en 1910, se levantó en armas en los límites entre Tamaulipas y San Luis Potosí. A finales de 1910, organizó el Ejército Liberador de Tamaulipas y tomó la villa de Tula el 21 de mayo de 1911 e instaló el primer ayuntamiento maderista presidido por Filiberto Sustaita. Por otra parte, el 4 de marzo de 1913 expidió una ley ejecutiva de reparto de tierras, primer ordenamiento legal agrario de la República, ley que desconoció el gobierno de Victoriano Huerta. En su campaña antihuertista ocupó las plazas de Jaumabe, Miquihuana y Tula. A finales de 1913 y principios del siguiente año, continuó su campaña en San Luis Potosí con buenos resultados, formando parte del Ejército del Noreste al mando del general Pablo González. Sus tropas y las de Jesús Carranza tomaron la capital potosina el 20 de julio de 1914, y días después, Carrera ocupó las plazas de Guanajuato, Irapuato, León y Celaya, contribuyendo al triunfo de la Revolución. Al surgir la gran división entre los revolucionarios, Carrera Torres se sumó a las convencionistas de Aguascalientes y regresó a Tula. Atacó a los carrancistas, siendo rechazado en enero de 1915 y después expulsado de Tula, donde se había replegado. En 1916 se entregó a Cárdenas al mando del general Pablo González, siendo aprehendido y trasladado a San Luis Potosí, y de allí a otras ciudades como prisionero. Fue condenado con la pena de muerte en Ciudad Victoria el 16 de febrero de 1917, y sus últimas palabras fueron: «Me voy con la conciencia tranquila porque soy inocente». Laguna Madre. La Laguna Madre fue declarada Área Natural Protegida para México, bajo administración federal, a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y nombrada como Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo el 14 de abril de 2005. Está localizada en Tamaulipas y abarca parte de los municipios de Matamoros, San Fernando, Soto la Marina y Vallehermoso. Cuenta con una superficie de 5.854 kilómetros cuadrados. Es una de las reservas naturales costeras de mayor relevancia a nivel nacional por su ubicación en el límite de transición entre las regiones biogeográficas neártica y neotropical, por lo que cuenta con una biodiversidad privilegiada, que le confiere a la zona una condición de elevada riqueza biológica, permitiendo gran número de refugios y rutas migratorias de aves acuáticas. Entre la fauna terrestre de la zona se encuentra el pato de cabeza roja, el pelícano blanco, ocelotes, tigrillos, pumas, linces, venados de cola blanca, loro, cabeza amarilla y paloma ala blanca. El clima de la Laguna Madre es templado subhúmedo, con huracanes en verano y nortes en invierno.
Tiene una biodiversidad como moluscos, crutáceos, foraníferos, aves, halofitas, matorral espinoso, selva baja y algas. Hay zonas pesqueras importantes por especies de valor económico como la jaiba y camarón, peces como el pámpano, tambor, pargo, corvina, lisa, entre otras especies. La laguna madre constituye una de las reservas más importantes del país y del Golfo de México. ¿Sabías que la variante Delta del COVID-19 fue detectada por primera vez en India en octubre del 2020 y ha alcanzado a 100 países, ya que según la Sociedad Americana de Microbiología es entre un 40 y 60% más transmisible que la variante Alfa? A esta situación se unen unos síntomas confusos. La variante Delta presenta síntomas como dolor de cabeza, secreción nasal y dolor de garganta, pero no suele provocar tos o fiebre. De esta forma, el virus puede pasar como un resfriado fuerte y no alertar a las personas contagiadas. Estas continuarán con su vida social y laboral, contagiando inconscientemente a más personas. ¿Qué le parece si pasamos con nuestro columnista porque nos tiene un dato interesante? Bienvenidos al Sendero de la Resiliencia en el canal universitario. Los saluda Luis Humberto Garza Vázquez, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Soy miembro del Cuerpo Académico Consolidado, Procesos Socioculturales y Metodológicos, y mi línea de investigación es la resiliencia en la educación superior. Como ya se ha comentado anteriormente, el concepto de la resiliencia, la palabra de la resiliencia, se le ha definido de muchas maneras, según la formación académica del estudioso, si es psicólogo, si es sociólogo, terapeuta, médico, depende de su formación profesional. La generación a la que pertenece, si es una generación donde se considera la resiliencia en estar en resiliencia o ser resiliente, o bien como la generación que últimamente se va ya consolidando, que es unificar la resiliencia y la neurociencia. También depende de la corriente a la que pertenece, si es la corriente anglosajona, si es la corriente europea o si es la corriente latinoamericana. En mi caso, yo ya les he comentado que me considero que pertenezco a la corriente latinoamericana. Y también depende el contexto sociocultural. No es lo mismo hablarlo esto de la resiliencia en Europa, en Estados Unidos, que en América Latina. Existen muchas, como ya se señaló, muchas definiciones sobre lo que es la resiliencia. Les quiero comentar en este momento que vamos a entender por resiliencia las capacidades que desarrollan las personas para enfrentar condiciones adversas, aprender de estas y superarlas de una forma socialmente aceptada. El interés por estudiar a las personas que desarrollan estas capacidades de enfrentarse a la adversidad y salir adelante a pesar de ello, se inició principalmente, se inició en sí en Estados Unidos y de ahí se pasó a Europa, comenzando con Inglaterra, Países Bajos, Francia, España, Alemania, y posteriormente ya en la década de los 90 llegó a América Latina. Les quiero comentar que actualmente existen numerosas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y universidades que han incorporado los principios de la resiliencia, que se han enfocado al estudio y a la aplicación de la resiliencia. ¿Y por qué hablar de los principios de resiliencia? Para que ustedes vayan teniendo más elementos y poder entender qué es la resiliencia y cómo puedo aprender a ser o a estar en resiliencia. Les quiero comentar que uno de los principios es que la resiliencia no es absoluta ni se adquiere de una vez para siempre. Además que es una capacidad que resulta de un proceso dinámico y evolutivo, no es estático y varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, de la adversidad, de las crisis a las que se esté enfrentando,
así como el contexto y la etapa de vida. Puede expresarse la resiliencia de muy diferentes maneras según el contexto sociocultural. Por cierto, la mayoría de los estudiosos coinciden que el punto de partida de la resiliencia lo constituye un estudio que realizaron en Hawái, Estados Unidos, dos autoras muy importantes, Werner y Smith, en las cuales realizaron un estudio longitudinal que duró más de 40 años. Con eso ustedes se dan idea que estos estudios, la investigación de la resiliencia, tiene unos fundamentos muy sólidos. Y bueno, ¿y en qué consistió este estudio? Pues consistió en dar seguimiento durante más de 40 años el desarrollo de vida de 698 personas. Entonces se hicieron un seguimiento a esta población objetivo, objeto de estudio, que vivían en pobreza, de alto riesgo, que se enfrentaban a enfermedad perinatal desde que eran bebés, sus ambientes familiares. Y bueno, se encontró que 2 de 3 de estos niños, adolescentes, adultos, presentaron serios problemas de aprendizaje o conducta a los 10, a los 18 años, ya tenían problemas de salud, a los 30, 40 años ya había un grupo que se caracterizaba porque estaban formándose una vida, vamos a decir, familiar y social aceptable. En conclusión, les puedo señalar que este estudio de Kauai, Estados Unidos, demuestran lo siguiente, y digo Kauai porque es una isla de Hawái. A pesar de las condiciones desfavorables, la mayoría de estos niños provenían de ambientes desprotegidos, pueden evolucionar de forma adaptativa. Además que les gusta la escuela y que consideran a la escuela un refugio de su ámbito familiar disfuncional, entre otros muchos aspectos. Y bueno, y la importancia de este estudio es que los investigadores y que luego instrumentaban estrategias de intervención para atender situaciones de vulnerabilidad, comenzaron a dejar un enfoque centrado en la patología y se enfocaron a transitar escenarios de crecimiento y desarrollo. Y bueno, a grandes rasgos les estoy dando a ustedes algunos elementos para que vayan conociendo esto de la resiliencia. No es algo que está novedoso, que es que nada más porque se nos ocurre, ¿verdad? De manejo de los pensamientos positivos, sino que es una forma que se está abordando a la pandemia, a la adversidad, a las crisis. Y bueno, un ejercicio sencillo que se les dejo a ustedes para cómo aprender a ir estando en resiliencia. Hay una estrategia que se llama ver el reverso de la moneda. Y esto yo lo he aplicado desde hace alrededor de 20 años, esta estrategia. Se acercan los estudiantes, me dicen que tienen un problema, los dejo que hablen y luego les hago una simple pregunta. Oye, ¿cuál es lo bueno de lo malo de esta situación que te está pasando? Eso es exactamente el reverso de la moneda. Contemplar la situación desde el punto de vista opuesto. No quedarse en la tragedia, en el dolor, en la patología, sino transitar a la oportunidad, al crecimiento, al desarrollo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta aquí con la información de nuestro diálogo matutino. Soy Dafne Maldonado. Les recuerdo nuestras redes sociales donde pueden encontrarnos como Tu Canal Universitario en las plataformas de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Que tenga un excelente día.